primer lugar, Ezequiel Jiménez. Antes que nada, muchas gracias por la presentación, doctor Fracha, y también muchas gracias a todas las personas presentes en el día de hoy, ¿no? Como bien lo dijo el doctor Fracha, el tema que yo voy a desarrollar es justamente la realidad indígena antes de la llegada de Colón. Bueno, de este tema seguramente muchos de ustedes ya habrán escuchado hablar, porque se habla mucho especialmente en los ámbitos académicos. Suelen referirse a esta realidad como una especie de paraíso terrenal, ¿no? Una concepción idílica, rusoniana, se podría decir, de este buen salvaje que convivía en armonía con su semejante, ¿no? Como si fuese parte de un mismo todo, ¿no? Mientras obviamente disfrutaba las bondades del Edén precolombino, hasta que llegó el malvado Colón y convirtió este paraíso en un infierno, ¿no? Realmente aseverar tal cosa solo demuestra la ideologización que existe sobre el tema, o bien la ignorancia en la historia precolombina, ¿no? Que se fundamenta justamente en los documentos, en las crónicas, y a su vez confirmada por las ciencias auxiliares como la antropología y la arqueología. La única realidad es que cuando Cristóbal Colón llegó a América, este continente se encontraba en la prehistoria. Su estadio oscilaba entre el paleolítico y el neolítico. Es más, ni siquiera habían culminado la edad de los metales, porque solamente conocían el bronce y ninguna cultura conocía el hierro. El mismo Cristóbal Colón, cuando llega a la isla Guanajaní el 12 de octubre, relata en su diario y dice: esta gente no conoce armas ni las tiene. Les di la espada y las tomaban por el filo cortándose por ignorancia. No tienen hierro alguno. Y no solamente que no tenían hierro, tampoco tenían la rueda, tampoco conocían el arado y tampoco tenían escritura. Los indigenistas nos dirán: ¿cómo que no tienen escritura? ¿Que era el quipú inca o que eran, por ejemplo, los códices mayas o aztecas? Bueno, con respecto al quipú inca, hay que decir que el quipú inca era justamente un conjunto de cordones que tenía decenas, centenas o miles de nuditos y que servían justamente para contabilizar, mientras que los códices mayas o aztecas eran pictogramas, eran dibujitos pintorescos que representaban algún objeto en concreto, ¿no? Ni la una ni la otra cumplían con los criterios para ser considerados una escritura, entendida la escritura como un sistema de símbolos que representan justamente un sonido del habla y que sirven para expresar ideas o pensamientos de manera legible, o sea, fonéticamente, ¿no? Ninguna cumple con esos criterios. Y miren, no existía algo que ya se había inventado 3200 años antes de Cristo, en la Mesopotamia. Lo inventan los sumerios, la escritura cuneiforme. Y aquí estamos en pleno siglo XV después de Cristo. El continente se encontraba en la edad de piedra, mientras Europa estaba en pleno renacimiento, ¿no? ¿Por qué hago estos paralelismos? Bueno, los realizo para que tomemos dimensión en la etapa histórica y el estadio de desarrollo del continente. Y con respecto a la homogeneidad de estos aborígenes, hay que decir que la América, como una unidad más, este continente ni siquiera tenía nombre. El continente era una realidad fragmentada con infinidad de tribus y culturas desperdigadas a lo ancho y largo del continente. Es más, que variaban según su desarrollo y su nivel de organización. Desarrollo siempre entendido en estos parámetros bastante rudimentarios, ¿no? Les pongo un ejemplo. Cuando vino San Francisco Solano a Santiago del Estero, encontró 17 lenguas distintas sin contar los dialectos. Solo en Santiago del Estero. O sea, una verdadera torre de Babel de lenguas y de culturas, ¿no? Una vez tenido bien claro esto, cuál era la etapa histórica, el estadio de desarrollo y la heterogeneidad que había en el continente, ahora sí nos podemos abocar al desarrollo del tema, ¿no? Yo, para explicitar esta realidad, he elegido prácticas o costumbres totalmente generalizadas en el continente, o como dirían los historiadores mitro-marxistas, he elegido 4 variables. La primera de ellas es justamente la homosexualidad, el sodomismo. La segunda es el rol de la mujer en esta sociedad indígena,
porque he visto que está muy en boga esto del feminismo indigenista. Entonces, bueno, la he elegido. La tercera es justamente la inexistencia de la propiedad privada. Y la cuarta y última es justamente los sacrificios humanos y el canibalismo. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. Para el análisis del caso he elegido solamente 2 culturas, porque como he dicho anteriormente eran muchísimas y estaría todo un día desarrollando una por una. Entonces he elegido la más relevante y la que mayor grado de organización tuvieron, que justamente es la azteca y el inca, ¿no? El imperio azteca y el imperio inca. Bien, con respecto a la homosexualidad, que es la primera de las variables, hay que decir que esta estuvo prácticamente practicada en todo el continente con diferentes grados de tolerancia. Con respecto a los aztecas tuvieron una política bastante ambigua respecto a la homosexualidad, porque si bien en su ley penaban con la muerte del sodomismo, muerte que se le daba a través del empalamiento o de la extirpación de sus intestinos a través de su esfínter, en las demás regiones del imperio se las practicó con total liviandad, ¿no? E impunidad. Esto lo relata muy bien el cronista Bernal Díaz del Castillo cuando estaba en la ciudad de Zempoala y observa un ritual religioso, en el cual el sacerdote lo practicaba con una orgía con otros hombres, una orgía homosexual, ¿no? Entonces esto devela que en las otras regiones del imperio fue practicada impunemente. Estas leyes fueron aplicadas con cierto rigor solamente en la capital, que era Tenochtitlán. El mismo Hernán Cortés, cuando va adentrándose a la conquista del imperio, relata en sus crónicas: hemos sabido y hemos sido informados que todos son sodomitas y practican aquel aberrante pecado. Con respecto a los incas, hay que decir que estos también practicaron la homosexualidad. Es más, lo llevaron un peldaño más arriba, porque la homosexualidad estuvo institucionalizada en los famosos prostíbulos de hombres, que en la lengua inca eran los pampairú, ¿no? Todo esto lo relata el fray Gregorio en sus crónicas. El inca Garcilaso de la Vega, también en las crónicas del Perú, relata, por ejemplo, que en el actual Ecuador la homosexualidad era practicada libremente. Es más, el sacerdote que residía allí, en su harén, tenía varios jóvenes, ¿no? Para su disfrute sodomita. Bueno, esta es la primera variable. La segunda es el rol de la mujer en estas sociedades indígenas. Bien, hay que decirles a estas femi-indigenistas que la mujer en esta sociedad precolombina era una cosa que le pertenecía al hombre, al cual podían comercializar, esclavizar o bien darle ejecución por los motivos más insólitos, ¿no? Hay que decirles que el derecho de la mujer, del que ellas tanto hablan, no existía ni en la teoría ni en la praxis, ¿no? Esto hay que decirles. Y es más, las mujeres cargaban con las tareas más duras. Trabajaban de sol a sol a tierra, se encargaban del hilado, de los hijos, del mantenimiento del hogar, mientras la mayoría de los hombres, en la mayoría de las culturas, se dedicaban al ocio, a la guerra y a las mujeres. A mí me gustaría poner un ejemplo, o dos tal vez, para que tomemos en cuenta cuál era el rol de la mujer. Hernán Cortés, cuando va a conquistar el imperio azteca, llega a la ciudad de Tabasco y allí los indígenas le hacen un presente, le hacen ciertos regalos, en el cual estaba el oro, el incienso y 6 mujeres. En esas 6 mujeres estaba la india Malinche, que era una india hija de un cacique. A la muerte de su padre la habían vendido como esclava. Y ahora estos indios tabasqueños se la regalaban como un objeto más a Hernán Cortés, ¿no? Hernán Cortés se ve vislumbrado por la belleza de esta mujer y la toma como concubina, ¿no? Obviamente abraza la fe católica, se convierte en compañera, consejera, va a tener un rol preponderante en la conquista del imperio azteca y además los españoles van a tratarla muy cariñosa y respetuosamente con el término de Doña Marina. Miren este vocablo que antecede al nombre. Todos sabemos que en la España del siglo XV y posteriormente en el Reino de las Indias, el vocablo don y doña no lo tenía cualquiera. Era un vocablo que denotaba cierto estatus. Miren la diferencia de trato, ¿no? De un objeto a Doña Marina. Miren la diferencia.
Y bueno, con el caso de los incas también me gustaría poner otro ejemplo, ¿no? Como dice el etnólogo Dieselhoff, dice que entre todos los tributos que exigía el Inca había un tributo bastante particular. Enviaba un emisario a sus señoríos que eligieran las mujeres más bonitas, más agraciadas físicamente, para tributo del Inca, el cual era despojada de su familia, así sin más nada que eso, la familia no podía oponerse, y se las guardaba durante un tiempito en una especie de convento, ¿no? Una mitad eran dirigidas a los sacrificios humanos y la otra mitad eran elegidas dedocráticamente por el Inca y regaladas a sus amigos o sus familiares que integraban justamente las altas funciones del Estado, ¿no? Era una especie de nobleza. Bueno, esa es la situación de la mujer en estas sociedades precolombinas. Con respecto a la tercera variable, la inexistencia de la propiedad privada, hay que decir realmente que, y esto es un argumento que ustedes lo habrán escuchado, hay ciertos autores marxistas, historiadores en especial, que dicen que los españoles vinieron y les quitaron las propiedades de las tierras a los aborígenes, ¿no? Esto es gracioso porque es usado por historiadores que adhieren a una ideología que habla de abolir la propiedad privada. Y también es gracioso porque los aborígenes no conocieron la propiedad privada. Bien, voy a poner los dos ejemplos. Primero, los aztecas. En los aztecas existían tres formas de propiedad. Uno era la comunitaria, que se llamaba calpushi, la otra era la privada, solamente de los nobles y sacerdotes, y la tercera era justamente la propiedad pública, que eran las tierras que se trabajaban y lo conseguido allí iba a los templos, a la manutención de los templos. Bueno, estas tres formas de propiedades eran trabajadas por el pueblo llano, pero el pueblo solo podía abastecerse de lo que se producía en las tierras comunitarias, ¿no? Sin embargo, no podían ser propietarios, porque estas parcelas les pertenecían al Estado, y los clanes o familias que las trabajaban podían ser despojados en cualquier momento si es que el Estado veía que no producía lo suficiente o veían a alguien holgazaneando, ¿no? Y con respecto a los incas, hay que decir también que todas las tierras les pertenecían al Inca, y este se las prestaba a los súbditos para su explotación, en el cual recibía una tercera parte de lo producido como tributo, ¿no? Este es el famoso Aishú y los curacas que iban juntando los tributos. Bueno, esto con respecto a la propiedad privada. La cuarta y la última es acerca de los sacrificios humanos y el canibalismo, o sea, la antropofagia. Bueno, con respecto a esto, realmente hay que decir que ha sido una práctica totalmente generalizada en el continente, y hay tanta evidencia que en un principio fueron históricas a través de las crónicas y documentos españoles y posteriormente confirmadas por la arqueología y la antropología, que realmente se vuelve innegable tal hecho, ¿no? Como es un hecho innegable por la cantidad de evidencia, no le quedaron a ciertos autores, historiadores, que esbozar ciertas justificaciones o pretextos con el fin de relativizar esta práctica, ¿no? Un argumento que yo he escuchado especialmente en el profesorado es que a esta práctica hay que entenderla en su contexto, como un fenómeno propio de la multiculturalidad, en la cual los aborígenes actuaban por dictamen de su religión y de sus costumbres. Esto realmente, para mí, es bastante gracioso porque normalmente lo dicen personas que adhieren al ateísmo o al materialismo histórico. Y además de eso también es gracioso porque sus criterios no se aplican para la empresa evangelizadora y civilizadora de España en América. Otro argumento que también he escuchado es que, por ejemplo, los sacrificios humanos se practicaron en diversos pueblos a lo largo de la historia. Bueno, esto sí es cierto, esto es verdad, pero también hay que decirles que ningún pueblo a lo largo de la historia hizo de los sacrificios humanos una política de Estado, como sí lo hicieron los aztecas. Era el mismo Estado quien organizaba y fomentaba estas cacerías humanas. Por ejemplo, cuando iban a las guerras, ¿no? Los guerreros aztecas procuraban matar la menor cantidad de personas posibles. Esto no lo hacían por ningún acto de benevolencia o código de guerra, no, esto lo hacían para conservar la mayor cantidad de víctimas para los sacrificios. Una vez que la pobre víctima era tomada prisionero, pasaba a ser propiedad del Estado, y el guerrero tenía derecho a esclavizarlo hasta que era sacrificado.
una vez que le llegaba su turno para ser sacrificado, era llevado al cima del templo, puesto sobre el altar, mirando boca arriba, y sus extremidades sostenidas por 4 sacerdotes. Un quinto sacerdote tomaba un cuchillo de obsidiana. El cuchillo de obsidiana es un material, digamos, de roca volcánica, tan filoso como un bisturí, y de un solo movimiento le abría el pecho y le sacaba el corazón aún palpitante. Posteriormente lo decapitaba, ponía su cabeza en una pica y arrojaba el cuerpo por las escalinatas del templo sin corazón y sin cabeza. A los pies del templo aguardaba el guerrero y su familia, que reclamaban para sí el cuerpo para llevarlo a su hogar y prepararse un rico pozole. Sí, ese plato que hoy comen los mexicanos y que lo comen con maicito, que lo comen con carne vacuna y con carne de cerdo. Bueno, le tienen que agradecer a los españoles que hasta el día de hoy no lo comen con carne humana, sino que lo comen con carne traída por animales que trajeron los españoles, ¿no? Los mexicanos tienen que agradecerle a los españoles por eso. Bueno, y con los cráneos, bueno, esto ustedes lo pueden googlear, o ya lo han visto en películas, documentales. Con los cráneos se hacían paredes que iban alrededor del templo. No, esto es muy bien conocido. Disculpen. Bueno, y con respecto a los incas, hay que decir que los incas también practicaron los sacrificios humanos, pero estos incas tuvieron algo particular. Tenían una especial predilección por la inmolación de niños. Y aquí voy a hacer un paralelismo. ¿Qué observamos nosotros el 1 de agosto de cada año, ¿no? Observamos realmente decenas o centenas de idiotas, se llaman idiotas, que van al costado del río Dulce y le dejan ofrendas a la Pachamama, florcitas, se toma su tecito de ruda. Bien, la Pachamama sí era una diosa de los incas, la diosa de la tierra, como lo fueron el dios Inti del sol o Viracocha. Pero los incas no le ofrendaban florcitas ni tomaban un té de ruda, le ofrendaban niños, especialmente niñas vírgenes de 15 años o niños de 7 o 5 años. Las llevaban a la cumbre de la montaña drogados con cocaína o bien alcoholizados con chicha y las dejaban que mueran de frío o bien los enterraban vivos. Esta era la ofrenda a la Pachamama. En el año 99, no sé si alguno de aquí se acordará que tiene más o menos esa edad, esto fue noticia mundial y hay documentales. Se encontró en la montaña de Salta la famosa momia doncella. Sí. Y se encontró también, aparte, un niño de 5 años y una niña de 6, ¿no? Estas eran ofrendas que se habían hecho los incas a la Pachamama. Esta era la realidad que hay que avisarle a los indígenas, a los indigenistas, disculpen, que realmente no sabemos por qué, si por ignorancia o idiotez cometen todas estas estupideces, ¿no? Y bueno, para ir concluyendo el tema de los sacrificios humanos, hay que decir que los aztecas batieron bastante récord con respecto a ese tema. Por ejemplo, en el año 1487, cuando inauguraron la pirámide de Tenochtitlán, sacrificaron en tan solo 4 días 70.000 personas. Después también hay estudios de arqueólogos, antropólogos, historiadores que han llegado a un consenso en establecer un estimativo de cuánta gente moría solo en la Ciudad de México por sacrificios humanos. Morían alrededor de 100.000 personas en 100 años, en un siglo. Realmente una cifra tremenda. Si no hubiesen llegado los españoles, estos aborígenes se hubiesen autoextinguido por estas prácticas aberrantes. Y bueno, cuando llegaron los españoles, prohibieron la antropofagia, prohibieron los sacrificios humanos, y lo más importante de todo, que con los españoles llegó la fe verdadera. Una fe que poco a poco fueron abrazando los aborígenes y se fueron convirtiendo al Dios verdadero, al único Dios, ¿no? El Señor Jesucristo. Solo Dios sabrá cuántas almas se salvaron en tamaña empresa civilizadora y evangelizadora de España en América, que realmente no tiene parangón en la historia. Gracias.